La medida regirá a partir del 18 de enero, día en que los alumnos de 204 escuelas fiscales volverán a las aulas. Pero será un retorno progresivo, bajo la figura de plan piloto, según aclaró el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional, tras dar su autorización para que de la modalidad virtual en estos planteles educativos se empiece a pasar a la presencial. Las mesas técnicas de cada localidad se encargarán del monitoreo quincenal de estos programas. Y los representantes de las instituciones educativas decidirán de manera voluntaria cuántas clases o actividades académicas se harán nuevamente en las aulas. De ahí que algunas escuelas ya se preparan. Este jueves, la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, recorrió la unidad educativa Domingo Sabio, situada en el centro sur de la ciudad. Allí entregó credenciales para que los estudiantes de instituciones fiscales, fiscomisionales y populares accedan a una conexión de internet gratuita. Y dio a conocer los detalles de la carta que le envió al primer mandatario esta semana. Mi carta al presidente va dirigida a: señor, déjeme intervenir según el presupuesto que yo tenga en la infraestructura de las escuelas fiscales de mi ciudad. Muchas de ellas se caen a pedazos. La idea es mejorar el techo, las baterías sanitarias, entre otras obras. Para eso necesitamos la lista de las escuelas fiscales, la ubicación de las escuelas fiscales, y nosotros haríamos la intervención para poder dar un diagnóstico. Y hay una intención más. Le he pedido en la misma carta que autorice que el municipio de Guayaquil entregue a los estudiantes de bachillerato las tablets para que puedan estudiar en tiempos de COVID. Para poder intervenir en una escuela fiscal, todo alcalde requiere autorización. Esto a raíz de que en el gobierno anterior una enmienda constitucional le quitó a los municipios la competencia del ámbito educativo. Con un tuit, la ministra de Educación agradeció a la alcaldesa Viteri por su apoyo a la educación y precisó que la subsecretaría de Guayaquil está coordinando las acciones necesarias con el municipio y que próximamente se responderá a la carta que el 15 de diciembre fue enviada. La lista es de 54 legisladores que son investigados en su mayoría por concusión y tráfico de influencias. Aunque hay casos, por ejemplo, de delincuencia organizada, lavado de activos y peculado. Según etapa procesal, uno de estos casos se encuentra en instrucción fiscal y es el de Karina Arteaga por concusión. 52 se encuentran en investigación previa y uno ha sido sentenciado, que es el caso de Gabriela Cerda por peculado. Más del 90% de investigaciones que siguen en investigación previa quiere decir que algo está ocurriendo en la Fiscalía. Además, la baja popularidad de la Asamblea se centra en su trabajo legislativo, pues el 24,3% de las votaciones en el Pleno se refieren a la aprobación de acuerdos y resoluciones y un 18,1% a la aprobación de leyes. En este periodo se han presentado 876 proyectos de ley, pero el 71% de ellos son reformas a leyes existentes y el 70% son documentos que no superan más de 11 artículos. Los asambleístas están presentando proyectos de ley únicamente por presentar, para que al final del año digan: miren, sí trabajé. Si encima usted le añade una falta de liderazgo de quienes conducen la asamblea, una falta de conexión de los integrantes de la misma. De los más de 30 juicios políticos que se han presentado, solo 6 terminaron en censura y destitución. A esto se suma la falta de compromiso de los asambleístas para asistir a las sesiones. Más de 100 asambleístas han ausentado a más de 100 votaciones dentro del Pleno de la Asamblea Nacional. Existen asambleístas como Carla Cadena, Wendy Vera y Fabricio Villamán que han faltado a más del 30% de las votaciones realizadas dentro del Pleno de la Asamblea Nacional. Estos asambleístas no han sido sancionados y la ley tampoco prevé sanciones. Para eso está el CAL. Esa es la razón de ser. Muy pocas veces se hace porque todo el mundo miente en la justificación de la ausencia. Este periodo legislativo concluye sus funciones en mayo de 2021. Caminar durante horas, hacerlo en zonas de difícil acceso, rentar una camioneta o una motocicleta, tal vez una lancha o tomar un vuelo para llegar a los puntos más lejanos del país. Esto es lo que tienen que atravesar los médicos rurales y están felices de hacerlo. Es la única forma de llegar a los dispensarios de salud que se ubican en las zonas más alejadas de Ecuador. Pero este grupo de al menos 10.000 médicos, que a veces incluso deben costear el traslado en improvisados vehículos de sus propios pacientes, no han recibido el bono geográfico que el Estado les da para reducir en algo, lo que significa movilizarse hacia estos puntos.
Samael está en Sucumbíos. Fue imposible realizar una entrevista por la conexión de internet. En este sitio no hay señal telefónica y para conseguir enviar este video, tuvo que caminar y encontrar señal en la casa de uno de los miembros de la comunidad. Necesitamos transportarnos desde el Lago Agrio, desde el centro del Lago Agrio, hasta acá, gastando aproximadamente $50. Desde un taxi hasta el centro del Lago Agrio no hemos recibido ni un solo pago. ¿Para qué utilizamos este dinero de lo que son los bonos gráficos? Justamente para esto, para podernos transportar de esta manera a las comunidades. Son 15.000 los jóvenes que no han recibido el bono, 5.000 que hace muy poco terminaron la rural. Se suma el grupo de 5.000 jóvenes más que comenzó en enero y el que acaba de ingresar en octubre. Ellos reciben un sueldo de $873 más el bono geográfico que va del 10 al 20%. Conocen que tras una disposición del Ministerio de Trabajo, varias de las zonas que eran consideradas de difícil acceso han sido retiradas de la lista, por lo que ya no recibirán el bono. Sin embargo, cada una de estas plazas son de difícil y extremadamente acceder a estos centros de salud. Yo creo que las autoridades desconocen el tema de cómo llegar a los centros de salud. Estos jóvenes que están orgullosos del trabajo que realizan e incluso de los obstáculos que deben atravesar para llegar a sus comunidades y hacia sus pacientes, quieren continuarlo haciendo sin que los obstáculos sean económicos. Hemos caminado como 5 kilómetros, pero bueno, lo importante es llegar. La situación epidemiológica que atraviesa el país a inicio del próximo año será determinante para que 204 escuelas fiscales y 12 universidades e institutos apliquen su plan piloto para el retorno progresivo de clases presenciales. Así lo resolvió el COE Nacional en su sesión permanente del miércoles 16 de diciembre. El inicio podría ser el 18 de enero siempre y cuando las condiciones epidemiológicas del país así nos permitan. Si es que las condiciones epidemiológicas del país se complican, obviamente este inicio de estos pilotajes debería postergarse. En la lista de universidades constan la Escuela Politécnica Nacional, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Universidad Internacional del Ecuador, Universidad San Francisco de Quito y la Universidad Particular de Especialidades Espíritu Santo. Que se suman a 5 que ya habíamos autorizado. Tampoco es que van todos los estudiantes, se cumple justamente el protocolo que son el 30% del aforo, que tenga el distanciamiento de 2 metros, obligatoriedad de la mascarilla, de lavado de manos. Con la finalidad de evitar un incremento de contagios, además se negó la solicitud presentada por la Federación Ecuatoriana de Fútbol con respecto a permitir un 30% de aforo en los partidos del Campeonato Nacional Segunda Categoría y la Superliga de Fútbol Femenino. Ninguna intendencia a nivel nacional otorgará permisos para este tipo de eventos. Solicitarles a los COEs cantonales que nosotros trabajemos en una misma línea de acción con una visión de manejo y de minimizar los efectos de la crisis. El COE Nacional se reunirá de forma presencial el próximo martes 22 de diciembre para adoptar nuevas resoluciones. La tormenta invernal que azota al noreste de Estados Unidos está dejando imágenes realmente impresionantes. Como la de esta mujer que se abre paso con dificultad entre la nieve que le cubre, miren ustedes, hasta casi la cintura. En algunas zonas del área triestatal han caído más de 3 pies de nieve. Oh my God, it's buried. En Sayre, Pensilvania, una nevada similar dejó sepultado este autobús. El vehículo quedó atascado entre grandes columnas de hielo. Y justo al lado, miren ustedes, ese bulto blanco de varias pulgadas esconde otro automóvil cubierto de nieve. Las graves condiciones del tiempo también han provocado accidentes masivos. En esta carretera del centro de Pensilvania, una docena de vehículos chocaron. Hubo 2 fallecidos. La histórica tormenta invernal que afectó la costa este del país ya ha dejado al menos 7 fallecidos. Las nevadas alcanzaron niveles récord en estados como Nueva York, Nuevo Hampshire y Pensilvania, donde se registraron más de 44 pulgadas de nieve en algunas zonas. A medida que mejora el clima, las labores para limpiar carreteras y viviendas se han mantenido durante todo el día.
También ha habido dramáticos sucesos, como el de un hombre en Nueva York que pasó 10 horas atrapado en su auto cubierto de nieve. La policía lo rescató en estado de hipotermia.